Buenas noches. ¿Por qué tan callados? Hola, profe. ¿Qué más bien? Sí, bien. Aquí, llegando a casa. Bájate. Llegué a casa ahora. Sí, pero gracias. Buenas noches. Hola, Adriana. Ese milagro, Adriana, que estás por acá. De todos los días, profe. Todos los días no, yo no te veo, sino 2 días a la semana. El resto no te veo. En sus corazones. Hola, buenas noches. ¿Qué más, Jonah Alexander? Y Jamie, toda calladita. Jamie no dice mucho, pero ahí está. Jamie, es que no te Hola, dejan hablar. profe, la compañera. Jamie, ¿hay alguien en tu casa que no te deja hablar? No, profe, no es así. Que eres Ay, toda callada. Y miren a María José. Si se dan cuenta, esa silla ejecutiva es toda una ejecutiva ella. Y vea, yo sentado aquí en esa sillita y ¿quién falta? No falta nadie, ¿cierto? No, aquí no está Josué, ¿cierto? No, no. Están los 8 completos. Muy bien. Listo. Eh, entonces vamos a avanzar con nuestro tema del día que es Apocalipsis. ¿Listo? Este ya lo vimos, esto ya lo vimos. Veamos por acá. Vamos a ver algunos de estos aspectos, ¿listo? Que no los vimos al comienzo, pero que son también muy importantes. Entonces, por un lado, el tema central de Apocalipsis, vamos a mencionar algo del autor, fecha y lugar en que fue escrito, destinatarios y el propósito, contenido y un resumen, aunque ya hemos visto algo del contenido, ¿sí? Y peculiaridades, palabras claves o ideas características de Apocalipsis, grandes doctrinas y algunos pasajes famosos, ¿listo? Entonces, la victoria de Apocalipsis es muy sencilla. La victoria de Cristo y de su iglesia sobre el dragón y sus ayudantes. Así de sencillo. Resumiendo el tema, uno de los temas que vamos a ver ahorita, que es muy recurrente. ¿Listo? Entonces, es un tema de victoria, definitivamente. Apocalipsis, todo debemos verlo alrededor de lo que yo les decía, esa batalla entre Cristo y el diablo, Cristo y sus adversarios, ¿sí? Y cómo Cristo los va a vencer. Y una vez más, todas las figuras alrededor de este tema como central. Y al final, una victoria para esa iglesia del siglo primero que estaba siendo perseguida, que estaba pasando gran tribulación, que pasaban muchas necesidades, pero una victoria para la iglesia de todos los tiempos. Apocalipsis 17:14 nos dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Conflicto y conquista. Definitivo. Si usted no lee Apocalipsis alrededor de eso, se pierde de algo muy, pero muy importante. El reino de Cristo, ¿sí? La palabra trono aparece 40 veces, mostrando que Él va a vencer y se va a sentar y va a reinar como lo prometió. Y ahí es donde viene lo que Mercedes nos decía sobre el milenio, ¿sí? ¿Qué podemos decir del milenio? Del milenio hay diversas posiciones, diversas posibilidades, diversas interpretaciones, diversos dogmas.
como lo quieran llamar. Hay algunos que se conocen como premileniaristas, es decir, que viene primero el milenio y luego va a venir el rapto de la iglesia y como consecuencia la tribulación y lo demás. Algunos creen que ese es el orden y primero viene el milenio. De hecho, que personajes como Maker, ¿lo han escuchado? A Maker, él tiene unos comentarios del Nuevo Testamento muy buenos, excelentes, pero él es uno de los que tiene la posición de que el milenio ya lo estamos viviendo. ¿Desde cuándo? Desde el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue destruida, hacia acá, todo lo que hemos vivido es el milenio, ¿sí? No entendiendo el milenio como algo de 1000 años, sino el milenio como lo que ha de suceder y la forma en que Cristo ha de reinar, ¿sí? Y él lo va a interpretar y tiene toda una serie de argumentos para mostrar que el milenio ya lo estamos viviendo y luego van a venir los demás acontecimientos. La segunda posición es que va a venir la tribulación, o va a venir primero el rapto, la tribulación, y luego va a venir el reino de Cristo, es decir, postmileniaristas. Algunos creen que el milenio viene después, ¿sí? Cuando Cristo se va a sentar y va a reinar por 1000 años. Y hay otros que son los amileniaristas, que dicen que no existe un milenio como tal, ¿sí? Sino que es una figura que hay que entenderla dentro del contexto. Y que el milenio no es una figura de 1000 años como muchos lo interpretan. Entonces, sí está la posibilidad y se interpreta el milenio, pero desde esas tres diversas posiciones. Ya nosotros, de acuerdo al dogma de cada una de nuestras iglesias, pues sabe qué es lo que creemos y en qué posición es que estamos. ¿Sí? Ya cada uno se va ubicando si se cree premilenialista o postmilenialista, que es la posición de la cruzada cristiana, ¿sí? Que el reino viene después de una posición postmilenialista, donde Cristo se hace de sentar y reinar por 1000 años. ¿Sí? Entonces, son las tres posiciones que existen, Mercedes. No sé si tengas algún comentario sobre eso. Sí, profe, gracias por recordarlo. No que cuando estábamos en la clase de sistemática con el profesor Guillermo, él nos hizo una tabla parecida a la que tú también nos hiciste con respecto a las epístolas de Pablo, él nos hizo una tabla, mejor dicho, un poquitico complicada con respecto a estas tres etapas, la pre, la post y la minialista. Y adelantándome de pronto un poco a la exposición de mañana, en cuanto a los hechos ya acontecidos, hay una verdad, una corriente muy, muy alta con respecto de ese premileniarismo para hablar de todos estos acontecimientos como ya sucedidos a partir de la destrucción de Jerusalén, a partir del año 70. Claro, y Entonces, esa es la posición que manejan teólogos como Michael, que el milenio ya lo estamos viviendo, de acuerdo a lo que es. Y por lo que muchos le dan interpretación a Daniel, desde lo que son las semanas, no contándolos como semanas como nosotros las conocemos, sino como periodos de tiempo, entonces le han dado una interpretación y dicen que este espacio está contemplado dentro del espacio de las profecías de Daniel, y que estamos próximos a que se cumplan las 7 semanas y media. Bueno, ellos dan todas unas explicaciones acerca de los acontecimientos y por eso se dice que la venida del Mesías está muy cercana, de acuerdo a esas diversas interpretaciones. Pero una vez más, de acuerdo al dogma que maneja cada una de las iglesias, asimismo le dan la interpretación a cada uno de los eventos que van a ir sucediendo. ¿Sí? Algunos, me incluyo, no estamos tan preocupados por el orden en cual se van a dar las cosas, porque a veces se pierde más tiempo pensando cuál va a ser el orden. A mí lo que me interesa es que al final haga parte de la victoria. No importa que el Señor venga primero o venga después, o haya tribulación y yo esté en la tribulación o no esté en la tribulación. No interesa. Lo que a mí me interesa es que al final la victoria
yo la pueda disfrutar junto con mi Señor. ¿Sí ven? Eso es algo. Algunos dirían que es una posición muy simplista, pero en últimas, yo creo que las cosas van a ir sucediendo en el orden que van a ir sucediendo. ¿Listo? Y van a suceder de todas maneras, independiente si el Señor viene y nos lleva de repente, que yo me vaya con Él. Porque, ¿qué tal que yo me ponga? Es que el Señor va a venir primero, espera la tribulación, y cuando Él venga, yo me quedé. ¡Ay! Terrible sería. No, con tal que me lleve, no me importa, no me importa que orden venga, pero que venga y me lleve. ¿Sí ven? Entonces, es entender un poco eso en el concepto de que hay una victoria guardándonos y que debemos anhelar ser parte de esa victoria. John Alexander. Sí, profe, las cosas sucederán en su orden correcto, independientemente de lo que nosotros creamos. Bueno, pero quería hablar un poquito acerca del dominionismo, que eso es una doctrina muy dañina, por cierto, y, y ellos sí creo que tengo entendido hasta donde yo investigué sobre eso, porque eso le hizo daño a la iglesia donde yo vengo, de allá en Bogotá, dividió la iglesia y, mejor dicho, casi la acaba. Resulta que ellos piensan como que hay que establecer como ese milenio, ¿cierto? Como el gobierno de Dios en la tierra, y entonces se amañan mucho en la tierra y las cosas del mundo, y en vez de fomentar, como decir, la santidad y la búsqueda del Señor, fomentan mucho el hacer empresa, el tener negocios, el conquistar, el avanzar. Creo que está por ahí algún tado de teología de la prosperidad, pero eso es lo que piensan, digamos que hay que influenciar cada una de las áreas de la sociedad y que yo no sé qué. Son ideas muy, a veces hasta muy cuerdas y racionales, pero la verdad salidas de lo que es la doctrina y la fe del siglo primero y de lo que es la iglesia. Pues yo no sé, de pronto cada uno piense lo que, como que crea lo que Dios le va revelando, lo que sea, pero tener cuidado de esas cosas porque el que sea mañana el mundo en el mundo se va a quedar, digo yo. Claro, claro, y es así. De hecho, que en estos días escuché un video de un pastor profeta que decía, tienen que estar listos. Claro que lo escuché antier, que era 12 de noviembre. Tienen que estar pendientes porque en estos 2 meses de noviembre y diciembre van a acontecer muchas cosas que son evidencias notorias de la segunda venida de Cristo. Y yo dije, hoy estamos a 14 de noviembre y no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque cada uno quiere hacer conjeturas de qué es lo que va a pasar. Pero como dice la palabra, del día y la hora nadie sabe. Va a llegar así, de repente, y nos va a coger de sorpresa. ¿Dónde? Nos va a coger, no sé, acostados, a la medianoche, nos va a coger en la oficina, en el bus, no sé dónde nos va a coger, pero va a llegar en el momento que menos lo esperemos. Pero lo interesante es, ¿realmente nosotros estamos anhelando ese momento? ¿O todavía estamos anhelando ver cómo nos acomodamos acá? Porque yo veo que la iglesia se quiere seguir acomodando acá, cuando la ciudadanía está allá. Y deberíamos estarles anhelando y hablando de que Cristo pronto va a venir. Imagínense la iglesia del primer siglo, recibiendo esa carta. Están pasando dificultades, están pasando mucha necesidad y están recibiendo una carta donde les están diciendo, tranquilos que hay una victoria para ustedes, tranquilos que hay un reino y el rey se ha de sentar en ese trono y es garantizado. Entonces, lo que están viviendo ahora es nada comparado a todo lo que van a vivir si permanecen, porque esa es la clave, permanecer. ¿Sí? El tema es totalmente cristocéntrico. El Cordero de Dios, que es el que va a pelear por su iglesia, ¿sí? Y el Cordero de Dios es el que se va a casar finalmente con esa iglesia, ¿sí? Y el tema de la adoración, ¿sí? Es el centro, el meollo del asunto está ahí. En Cristo va a obtener una victoria, se va a sentar en su trono y nosotros vamos a terminar adorándole y exaltándole por la eternidad. ¿Quién escribió? Ya sabemos que el apóstol Juan, de eso no hay ninguna duda. Entre el 90 y el 95 después de Cristo más o menos, ¿sí? En el día del Señor,
dice Apocalipsis 1:10. ¿En dónde estaba? Estaba aquí en esta isla. Mira, aquí abajito. ¿Sí ve? Aquí está Éfeso, Esmirna, y aquí hay una islita. Pues el punto es mucho más grande que la isla, obviamente. Pero la isla de Patmos estaba ahí, ubicada. ¿Sí? Allá, al sur de Asia, allá estaba la Patmos, donde Juan va a fallecer. ¿Listo? ¿Quiénes son los destinatarios? 7 iglesias. ¿Sí? Aquí están las 7 iglesias. Mírenlo, era. Tenemos a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Todas estas están aquí en Asia. Y mire que están todas en orden ahí y todas cerquita. Entonces, el propósito, como ya lo vimos en la semana pasada, es contemporáneo, es decir, para todas las épocas. ¿Sí? Y consiste en fortalecer a los cristianos de esas iglesias en su momento, en el primer siglo, que estaban sufriendo, comunicarles la revelación de Jesucristo para que supieran, para que tuvieran claro que la victoria es ciertísima, es segura, está garantizada y no hay nadie que se la quite. Cristo va a triunfar, ¿sí? Mejor dicho, si se puede apostar a eso, apostémosle seguro, 100% que Cristo no la pierde. Es la única, es la única sorteo, ¿sí? O la única apuesta que uno podría ganarse a ojos cerrados, sin fallarla. Pero el propósito, aparte de ser contemporáneo para el primer siglo y aplica para todas las épocas, es permanente. Y es darle ánimo y esperanza al creyente perseguido en la Babilonia de este mundo. Todos los que por causa del Evangelio, ojo, no todos los que sufren por causa del Evangelio. Porque recuerden que hay sufrimientos que son causados por la avaricia, por las malas decisiones, por el pecado. No, de ese sufrimiento no estamos hablando. Estamos hablando del creyente que sufre por causa de Cristo, que es menospreciado, vituperado por causa de Cristo. Señor, pero es que yo he sufrido mucho, mire, llevo un mes sin hacer mercado. Ajá, administró mal el dinero, porque recursos nos dio el Señor, lo administramos mal. ¿Sí ven? Es claro que es al creyente, al que realmente tiene sus ojos puestos en la cruz, el que tiene sus ojos puestos en el trono en el cual Cristo se va a sentar para reinar. Y entonces estas iglesias que estaban sufriendo esa persecución reciben esta carta con un propósito contemporáneo, pero permanente. Si nosotros lo leemos, para nosotros hoy día, varias de esas cosas que se le dice a las 7 iglesias aplicarían para nosotros también. No todas, pero sí varias. El cumplimiento de la profecía de acuerdo a las escuelas de interpretación. Recuerden que hay unas escuelas de interpretación que son, tenemos la preterista, ¿sí? Al final del Imperio Romano, la futurista, que es durante una crisis final, la historicista, que es la que nos dice que es a través de la historia de la iglesia. Entonces, la profecía de Apocalipsis, para algunos se cumplió al final del Imperio Romano, o sea, antes de. Futurista es la que se va a cumplir durante una crisis final. Esos que dicen que los últimos 7 años, los últimos 7 años y medio, es donde se van a dar la crisis final y es donde se va a dar el cumplimiento de Apocalipsis. Hay otros que dicen que se cumple a lo largo de la historia de la iglesia, de forma constante, permanente. Y está la idealista, que dice que se va a cumplir por momentos, en un patrón repetitivo. Son las 4 interpretaciones que se le dan a Apocalipsis, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre eso? Sí, profe, 2 preguntas. ¿La contemporánea es lo mismo que la historicista o es parecido?
La visión No, no. Aquí no estamos hablando de la contemporánea. La contemporánea tiene que ver con el propósito, no con la interpretación. Ok, profe. Listo, mira, así Listo. te lo aclaro. Contemporáneo es el propósito. Quiere decir que la carta, el propósito de la carta era contemporáneo, es decir, para la iglesia del primer siglo, pero para cualquier época aplicaba igual. Y permanente, porque había esa misma contemporaneidad hace que sea permanente el mensaje para todos. No solamente era para el primer siglo, también aplica para nosotros hoy. Sino que es que algunos interpretan eso precisamente de la manera futurista, pensando que Apocalipsis solamente se va a dar al final de la historia. Pero no, porque entonces la iglesia del primer siglo no disfrutó la carta. Entonces imagínense, que a mí me dan una carta y me diga, mira, y al final diga, pero no se preocupe que esta carta es para dentro de 2000 años. Entonces, ¿para qué me la leen? No tendría sentido. ¿Sí ven? Entonces, la historia una de las interpretaciones más plausibles es la historicista, la que se ha dado a través de la historia de la iglesia, se ha ido dando cumplimiento a Apocalipsis. Sí, Adriana. Profe, digamos cuando dices lo de que de pronto pues que la carta no, es para tiempos finales. Bueno, yo lo comprendo, pero digamos bueno, no sé si estoy mal, me corrigen. Digamos en Isaías, en Jeremías, pues ahí se dieron profecías que no eran para esos tiempos, fueron después y ellos no alcanzaron a ver esa promesa del Mesías. Pues no se podría ver de pronto así también. Adriana, cuando ellos profetizaron, profetizaron para su época y las profecías se cumplieron en su época. Solamente que detrás de esas profecías hay un segundo pico y un cumplimiento futuro perfecto. Pero en su época ellos vieron cumplidas esas promesas o esas profecías. Ellos no profetizaron para el futuro, profetizaron para su época. Ah, sí, Que, sí, y se que cumplieron. esas profecías han tenido cumplimiento histórico a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero esas profecías no se dieron solo para el final de los tiempos. O sea, esa posición futurista es muy simplista, porque es que está quitando un poco de historia de la humanidad, esperando solamente que al final pasen las cosas. Y no puede ser así, porque las cosas sí han ido pasando. Y la victoria de Cristo no se va a dar solo cuando Él venga. La victoria de Cristo se está dando desde que Él murió. ¿Sí ves? Sí. Sí, Eso profe. hace que nuestra visión cambie. No sé qué piensas, Adriana. Sí, profe, claro, ¿no? Y de todas maneras yo también he venido analizando y no tiene tanto sentido la visión futurista. De hecho, ya he cambiado algunas, todavía no he llegado a a una conclusión, pero sí he cambiado algunas ideas ya de lo que me enseñaron, porque yo lo aprendí literal, de manera futurista. Pero pues Claro, yo pensé en el tiempo de los profetas cuando hablaron de Jesús, del Mesías, perdón, ellos no vieron al Mesías, ellos finalmente vino a pasar tiempo después, que de pronto exacto. la visión futurista irá lo mismo, ¿no? Pues fue una profecía para los tiempos futuros. Claro, pero es que las profecías no eran futuristas, eran para su época. Y tuvieron un cumplimiento en su época de manera parcial, incompleta e imperfecta. Y detrás hay un cumplimiento perfecto. Eso sirvió de modelo para lo que realmente iba a pasar. Cuando Jesús lee el rollo de Isaías, dice, esto se escribió acerca de mí. Pero cuando tú vas y lees Isaías 61, que Isaías 61 dice, he aquí el siervo de Dios, ¿sí? O me ungió el Señor, el profeta estaba hablando de él mismo, no estaba hablando de Jesús, del Mesías. Está diciendo, he aquí, me ungió el Señor. Ahí el siervo es Isaías, porque él está hablando en primera persona. Pero luego cuando Jesús le dice, esto se escribió acerca de mí. Entonces, Isaías pensaba en él, pero detrás de eso Dios tenía una intención hacia adelante. Pero mire que cubre toda la historia de la humanidad, no solamente al futuro. Es contemporáneo con el profeta y luego es permanente. Se mantiene a lo largo de la historia el cumplimiento.
¿Sí ven? Aquí, esta pregunta no la vamos a responder porque puede ser parte de las exposiciones que van a hacer. ¿Cuándo se cumple Apocalipsis 13, 1 al 8? La visión acerca de la bestia. ¿Sí? Y entonces, ahí hay algunas posiciones, algunas posiciones. En la exposición de mañana, pues nos descifran cuál de esa posición realmente se podría tener en cuenta. ¿Listo? Si quiere, le toman foto para que lo tengan presente para mañana. ¿Sí? ¿Quién les pone mañana, por cierto? Mercedes y Daniel. Ah, bueno, listo. Ahí les dejo esa. ¿Listo? Machete, machete. Hay un idealismo combinado. Mire, la posición idealista sostiene que Apocalipsis contiene un mensaje permanente, expresado en principios generales que son útiles para la iglesia del pasado, del presente y del futuro. ¿Sí ven? Esa es una posición plausible también. Los idealistas reconocen completamente la conexión tan estrecha que existe entre el libro de Apocalipsis y la situación particular de las 7 iglesias de Asia Menor a que fue enviado este libro, y que los capítulos 2 y 3 contienen detalles específicos relativos a esas iglesias, tal como hablan los preteristas, es decir, al final del Imperio Romano. Sin embargo, esos principios generales de Apocalipsis alcanzarán su clímax, su máxima expresión, durante la crisis final de la segunda venida de Cristo. Entonces, el idealismo toma la posición preterista, incluyendo las iglesias, y toma la posición futurista, ¿sí? Toma esas dos posiciones y las incluye dentro de su interpretación. Así que la visión futurista de Apocalipsis tiene su lugar para los eventos que acontecerán en el fin del siglo. El historicismo es la escuela más débil de todas, ya que definitivamente no existe una cronología histórica, sino que tiene una estructura no consecutiva, ¿sí? De acuerdo al idealismo. En resumen, fuera de la escuela historicista, las tres escuelas, preterista, futurista e idealista, tienen su mérito. Entonces, miren y lo verán la interpretación que se le puede dar. La historicista suena bien, porque incluye todos los eventos a lo largo de la historia. Pero sí se dan cuenta que aquí nos deja ver que no se nota, en la historicista no se notaría la cronología histórica consecutiva, aunque la historia sea consecutiva, dentro de ellos no se logran ver los eventos como tal. Por eso el idealismo que combina la preterista, combina la futurista, ¿sí? Nos dice que desde ese enfoque es completamente fácil combinarlas, estas escuelas. Los símbolos más importantes de Apocalipsis representan un patrón repetido que se ha ido dando a lo largo de la historia. Y este patrón tiene cumplimiento en situaciones del primer siglo con las 7 iglesias, y también tiene cumplimiento el día de hoy. Entonces, de las 4, la más plausible, de acuerdo a esta interpretación, sería el idealismo. Pero una vez más, son diversas escuelas. Y cada iglesia, bueno, aunque yo nunca he escuchado, por ejemplo, en la cruzada, qué posición tienen al respecto de eso. Yo no sé, Daniel, Jonathan, de los que son de cruzada, ¿han escuchado algo de eso? Daniel, Empecemos por el Daniel, pastor. Daniel dijo así, John Alexander. Que primero el pastor y después el acólito. ¿Cierto que en la cruzada no se habla de Es, eso? como No, tal, es futurista, si no estoy mal. sí, lo que pasa es que tiene una tendencia Finales. más futurista. eh, digamos, hablemos del el pastorado en general, que es los que se le enseña a la iglesia, ¿no? La visión apocalíptica es más futurista. Ujú. Pero sí se da cuenta que en la futurista se pierden elementos propios de lo que pasó en el primer siglo. profe, pero de todas Lo que pasa es que maneras, el acercamiento nunca se ha hecho
digamos que puede que a raíz de todas estas cosas eso cambie, Sí. Profe, yo vi el pero Instituto realmente Bíblico. no. En el Siga. Instituto Bíblico, gracias. En el Instituto Bíblico yo vi hace varios años y me enseñaron la visión futurista. Totalmente, totalmente. Pero ahorita otros hermanos de la iglesia que están en el instituto ya vieron Apocalipsis en estos días y actualizaron la información porque ellos me comentan cómo su merced nos está enseñando ahorita las cuatro visiones, las cuatro formas de ver el Apocalipsis. O sea, ya actualizaron en el instituto la manera de enseñarlo. Perfecto. Profe, Pero la iglesia sigue con la idea futurista. La iglesia cu- sigue con la idea futurista. claro, porque eso se ha enseñado más. Cuando yo hice el instituto o que hice unas clases en el instituto, trabajamos con el libro de MacArthur porque el tiempo está cerca Sí, y se hace como una exégesis versículo a versículo y de pronto ahí ya empezó como a cambiar, ¿no? No, no tan futurista, sino de contexto. Lo que pasa es que ha correcto. Pero venido es eso fue hace desde 9 años. de ¿Cómo, que en Daniel? esas, es que la construcción se ha hecho desde, digamos, desde las escuelas desde los materiales que se han trabajado. Desde ahí Sí, ha empezado a hacerse la construcción. y Entonces el tema es que, hasta donde tengo entendido, el acceso a muchas de estas cosas es hasta ahora que se está propendiendo mucho por eso, aunque uno de los fuertes que tenemos es el trabajo teológico que se ha desarrollado, claro, pero este tipo de acercamientos no se ha hecho. Lo cierto es que, digamos, que no es una posición, de pronto es más radical en los pastores antiguos, pero no es una posición que no se modifique y se cambie dependiendo del acceso a información que hay. correcto. Y el asunto es que los materiales siempre los hacía generalmente una persona, hay veces era apoyada por otra, pero era una que casi que ponía su punto de vista y de lo que creía, ¿sí? Entonces es muy difícil. Pero miren cómo uno puede ir acercándose a Apocalipsis de otra manera, ¿sí? Y no tener solamente esa visión tan sesgada de que solamente apunta hacia un tiempo, sino que es un poco más amplio de lo que, un poquísimo más amplio de lo que nosotros pensamos. Sí, John Alexander. Profe, yo no sé cuántas veces he dicho esto. Llevo 5 semestres y vuelvo y digo lo mismo, lo difícil que es desaprender, si se puede decir. No sé si la palabra es desaprender o porque olvidar no, sino estar abierto a cambios que, o sea, es que esto es importantísimo. Es que esto no es como si qué día se celebramos la cena del Señor, el primer domingo del mes o el último, o cada cuánto. No, eso puede variar. Pero Apocalipsis, o sea, esto es trascendental y cambiar o verlo de otro punto de vista suele ser sí, complicado, la verdad. Sí, sí, correcto. Mercedes. En cambio, para mí ha sido una transición tan fácil porque ha sido de verdad bastante, es un refrigerio, sinceramente. O sea, esa agonía con que yo siempre viví o aprendí el Apocalipsis y bueno, en esta clase junto con el profesor Cristian y junto con el tutor invisible que se llama John Stan, pues ha sido una manera maravillosa de encontrar un paraíso dentro de toda esta agonía llamada Apocalipsis en la forma como la habíamos aprendido, profe. La verdad es que para mí ha sido un gran aporte, ya tratando de verdad las cosas un poco serias, pero además de eso, John Stam dice que la forma futurista de interpretar el Apocalipsis es la peor forma de interpretar. Él lo dice claramente en sus páginas y no le resta importancia a esta interpretación, pero en su justa medida, acompasándola o de pronto matizándola con los elementos del idealismo y de todas las otras interpretaciones, pero que hacerlo de manera sesgada, como estás diciendo tú, de manera autónoma, de manera independiente y única, es la peor manera de interpretar el Apocalipsis que es. Sí, entonces, se da cuenta, es la manera que deberíamos acercarnos nosotros. Daniel. Bueno, lo que pasa es que, digamos, lo miro desde la misión a la que pertenezco. Siempre se ha velado mucho
por la sana doctrina y por todas esas cosas. A veces de pronto sí un poco al extremo, ¿no? De si esto es de desconocido, atenta contra ciertas cosas, entonces eso no se mira, no se toca y pues sí, también tiene sus cosas. Pero pienso que también digamos que los tiempos traen ciertas cosas que uno aprende, pero a veces también uno se encuentra con unas formas de presentar estos temas que no son muy amigables para poder hacer los tránsitos que se podrían hacer. Y esa es una de las grandes dificultades. Lo digo porque este tema he escuchado a muchas personas hablando de diferentes interpretaciones desde que tengo más o menos uso de razón. Y una de las cosas que siempre llega a chocar, no solo conmigo, sino con muchas personas, es la forma en la que se transmite, porque un nuevo conocimiento no se ve como, no se acerca de una forma correcta, sino es que yo ya tengo la nueva iluminación, la nueva verdad, y usted está equivocado y usted está errado, y así eso también dificulta mucho esos tránsitos que se pueden hacer y que se pueden lograr, y esas perspectivas a las cuales nos podemos ver, digamos, mirarlas desde otra forma de poder entender la riqueza que tiene para nosotros. Sí, eso es cierto. Ahí es donde nosotros tenemos un gran reto como ustedes como futuros teólogos de cómo podemos dialogar para poder acercar a la iglesia, no, no es a que cambie su posición, es a que replantee lo que está creyendo o las posiciones que tiene, ¿sí? A la luz de lo que podemos aprender desde las escrituras mismas. ¿Eh? Y no es imponer, sino es cómo se dialoga para dejar ver que si hay cosas que definitivamente las iglesias traen, que hay que replantearlas. Que si no se replantean, pues vamos a seguir por el camino incorrecto. ¿Sí ve? Si es necesario paulatinamente ir dialogando sobre esto en nuestras congregaciones para ver cómo se hace un replanteo. Adriana. Sí, profe, pues Daniel tiene en parte razón, claro, hay que tener cuidado de decir las cosas, pero yo pienso que tampoco se esté como el temor de no decirlas, porque de todas maneras, digamos, conversando que es con mi pastor, yo le decía, pastor, ahorita vienen personas que han estudiado o que no estudian una teología así en una universidad, pero pues tienen sus estudios y pues creo que nosotros como maestros y todos deberíamos de actualizarnos en muchos temas, por si viene alguno y no nos coja desprevenidos, sino que uno de poderle decir a la persona ya aparte, no, no con todo el salón, y decirle, sí, nosotros ya sabíamos esto, 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 y como poder dialogar con la gente, porque si se están acercando personas, pues ya, y si la iglesia se cierra y dice, no, así no es, no, no queremos, pues también es, digamos, es como una transición que hay que hacer con cuidado, pero sin el temor de no hacerla porque si no se hace, pues la iglesia de pronto puede llegar a quedar también como desactualizada, como que no, no va a avanzar. Y como dice su merced, seguimos explicando las cosas pues de un modo que no se debía explicar. Lo veo yo así. Sí. No, y es correcto, y esa es la gran lucha. Algunos de nosotros luchamos en nuestras iglesias por lo mismo, porque como no somos los pastores, ¿sí? Simplemente apoyamos, no tenemos algún tipo de liderazgo, desde nuestra posición, plantear cosas, muchas veces los pastores creen que uno quiere chocar con ellos, y es muy complejo. Ahí es donde uno tiene que sabiamente entrar a dialogar y hacerles ver, decir, mira, es que hay que tener presente tales cosas y simplemente dialogar. Si la iglesia y el pastor lo quieren aceptar, bien, y si no, pues, ¿qué le vamos a hacer? Sencillamente, uno sigue orando para que el Señor los traiga convencimiento a la luz de las Escrituras, reconociendo que posiblemente uno también en ciertas cosas puede que esté equivocado. Y también hay que ser cuidadosos y hacer ver o dejarse ver uno mismo qué cosas no están de acuerdo. ¿Sí ven? Entonces, como para que tengamos presentes. Pero miren que hemos avanzado sin meternos de lleno en el libro, hemos visto cosas que son interesantes. ¿Sí? Por eso yo les decía, esto apenas va a ser un brochazo de manera muy general, sin entrar en detalles. Pero lo general, si se dan cuenta todo lo que nos pueden presentar. Imagínense si uno, cuando entre uno en los detalles, cambia.
La estructura de Apocalipsis es no consecutiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis se divide de manera natural en 7 secciones. Cada una de estas secciones son paralelas, no es que sean consecutivas, son paralelas. Y en cada una de estas secciones se atraviesa la nueva dispensación desde la primera venida de Cristo hasta su retorno en gloria. Es decir, desde lo que sucede en primer siglo hasta lo que va a suceder cuando Él retorne o venga por segunda vez. Por eso se dice que Apocalipsis tiene una estructura no consecutiva. No comienza una historia en el capítulo 1 para terminarla en el 22, sino que describe en cada sección del libro, de acuerdo a ciertas divisiones naturales, toda la dispensación que conocemos de la primera hasta la segunda venida en gloria, ¿sí? Pero en cada sección va profundizando cada vez más en su alcance. Y las divisiones son las que propusimos para las exposiciones. Está Cristo en medio de los 7 candeleros. Luego viene el libro sellado con 7 sellos, las 7 trompetas, y después viene lo que tiene que ver con los temas de exposición. La mujer y el hijo varón perseguidos por el dragón y sus ayudantes. Las 7 copas llenas de la ira de Dios. La caída de la gran ramera de las bestias y el juicio. Si se dan cuenta que va subiendo la intensidad, pero en última son temas paralelos, ¿sí? Hasta que al fin llega el juicio sobre el dragón y después el cielo nuevo y la tierra nueva. La primera sección nos habla del conflicto en la tierra, la iglesia perseguida, la iglesia sale victoriosa y es vengada y protegida. Y en la segunda sección nos habla el significado espiritual, ¿sí? El significado espiritual más profundo. Cristo perseguido por el dragón y sus ayudantes. Cristo y la iglesia salen victoriosos. ¿Se dan cuenta que en la primera sección es la iglesia la perseguida, pero va a ser vengada? En la segunda es Cristo perseguido y Cristo sale victorioso junto con su iglesia. ¿Listo? Pero bueno, esa parte ya dejémosla para mañana, porque se acabó el tiempo. ¿Listo? Entonces, yo mañana termino ya esta parte y en el segundo bloque pues le doy la oportunidad a Daniel y a Mercedes en su exposición. ¿Listo? Recuerden que tienen promedio 40 minutos para exponer. ¿Listo? Hasta 40 minutos. ¿Listo? 20 minutos y 20 minutos. Más o menos. O 40 y 40. 20 y 20. 20 y Listo, 20. profe. ¿Listo? ¿Listo? Dale, Entonces, profe, gracias. con el favor de Dios nos vemos mañana. Gracias, Amén, profe. Dale, Gracias. chao. Oye, Descansa. Francisco. Chao, profe.